Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy vamos a hablar de un tema que, honestamente, me tiene emocionadísimo. Si son fans del mundo de las telenovelas turcas, y en especial de la pareja más querida de todas, creo que este vídeo les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del romance a la vista y, específicamente, en el momento que todos, absolutamente todos, estábamos esperando, Kerem Bürsin dedicándole un premio a Andersel. Sí, lo escucharon bien. Un gesto que, para muchos, confirmó lo que sus corazones ya sabían: el amor sigue vivo. Así que, siéntense cómodos, agarren sus palomitas, o su té, o lo que les guste, porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra de este momento épico. Vamos a desglosar todo lo que sucedió, la emoción que provocó y, por supuesto, las reacciones de los fans en redes sociales. Prepárense para un viaje lleno de romance, drama y, por supuesto, mucho, mucho amor. Y antes de empezar, no puedo dejar de pedirles que, si aún no lo han hecho, se suscriban al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus series turcas favoritas, chismes, noticias y todo lo que necesitan saber del mundo del entretenimiento turco. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada y, por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Empecemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Andersel, para los que no están tan familiarizados, es una de las más icónicas de las telenovelas turcas recientes. Todo comenzó en el set de Love is in the Air, Senkal Kapm, donde sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron perdidamente. La química en pantalla era innegable, y pronto, el amor traspasó las fronteras de la ficción. Los fans se enamoraron de ellos como pareja, y fue un golpe duro cuando anunciaron su separación. Pero, ¿por qué este premio es tan importante? Bueno, para entenderlo, tenemos que recordar un poco el contexto. Después de su ruptura, ambos siguieron sus caminos por separado, enfocándose en sus proyectos individuales. Hubo rumores, indirectas, y una que otra declaración que mantenía la llama de la esperanza encendida para los fans que soñaban con su regreso. Y entonces, llegó el momento. Kerem Bürsin, en una ceremonia de premios, fue galardonado por su trabajo. Y ahí, en el escenario, frente a todos, dedicó su premio a Andersel. La emoción fue palpable. En cuanto pronunció su nombre, las redes sociales explotaron. Fans de todo el mundo comenzaron a compartir el momento, a analizar cada palabra, cada mirada, cada expresión. Las especulaciones, los rumores y las esperanzas se multiplicaron por 1000. ¿Qué significaba este gesto? ¿Era una señal de que el amor aún existía? ¿Una declaración pública de lo que sienten? Vamos a sumergirnos en los detalles, porque cada palabra, cada expresión, importa. Kerem, al recibir el premio, agradeció a todos los que lo apoyaron en su carrera. Pero luego, vino la frase que todos esperábamos: quiero dedicar este premio a una persona muy especial para mí, a Andersel. En ese instante, la cámara enfocó su rostro, y pudimos ver una mezcla de emoción, orgullo, quizás, un poco de nostalgia. Su voz, firme pero suave, resonó en el recinto y, simultáneamente, en los corazones de millones de personas que seguían la ceremonia. Fue un momento de esos que quedan grabados en la memoria colectiva, un instante que, sin duda, se convertirá en un hito en la historia de esta pareja. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Los hashtags relacionados con Kerem y Ande se volvieron tendencia global, copando las primeras posiciones en las listas de tendencias en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Los fans, cual detectives, se lanzaron a analizar cada detalle: cómo sonreía Kerem al decir su nombre. ¿Qué expresión tenía en el rostro? ¿Será una indirecta, una declaración velada?
Cada mueca, cada parpadeo, fue escudriñado con lupa, buscando pistas que confirmaran o desmintieran las esperanzas de una reconciliación. Pero, ¿qué implicaciones tiene este gesto? En primer lugar, demuestra que, a pesar de la separación, el cariño y el respeto entre ellos sigue intacto. Dedicarle un premio a alguien, en público, es un gesto muy significativo. Es una forma de reconocer su importancia en tu vida, su impacto en tu carrera, sobre todo, demostrar gratitud por el tiempo compartido. Es una afirmación de que, a pesar de los cambios, los lazos emocionales perduran. Es, en definitiva, un mensaje de aprecio y de reconocimiento a la persona que compartió una parte importante de su vida. Además, este gesto demuestra que Kerem no tiene miedo de expresar sus sentimientos, ni de romper el silencio. Después de la ruptura, ambos mantuvieron un perfil bajo, sin hacer comentarios públicos sobre su relación. Este premio, esta dedicatoria, es una forma de romper ese silencio, de decir algo sin decir mucho. Es una prueba de valentía, de autenticidad, de no esconder lo que siente. Es una señal de que, para Kerem, Hande sigue siendo una persona importante en su vida, independientemente de la situación actual. Y, por supuesto, este gesto alimenta la esperanza de los fans. Todos quieren que vuelvan a estar juntos. La pareja que formaron en Love Is in the Air fue mágica, y la idea de que puedan volver a compartir sus vidas juntos es algo que muchos anhelan. Es un sueño romántico, una fantasía que los fans alimentan con cada gesto, cada palabra, cada mirada. Es la esperanza de que el amor, como en las mejores historias de ficción, pueda superar cualquier obstáculo y encontrar un final feliz. Pero, más allá de la dedicatoria en sí, es importante analizar el contexto. ¿Qué tipo de premio era? ¿Era un premio importante? ¿Se esperaban sus palabras? Estos detalles nos dan más pistas sobre la importancia del gesto. Analizar el contexto nos permite entender mejor la magnitud de lo que sucedió. Según la información que tengo, el premio que recibió Kerem era un reconocimiento a su trayectoria profesional, a su talento y a su dedicación al trabajo. Era un premio muy importante, que reconoce sus logros y su impacto en la industria. Este premio no era un premio cualquiera, era un reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y pasión por la actuación. Era la consagración de su talento, la confirmación de su éxito. Y, por lo tanto, la dedicatoria a Hande adquiere aún más relevancia. Significa que, en un momento tan importante de su carrera, Kerem eligió compartir ese reconocimiento con la persona que, de alguna manera, había sido parte fundamental de su camino. Es importante destacar que, en el mundo del entretenimiento, las relaciones personales son muy importantes. Los actores, los directores, los productores, todos están conectados de alguna manera. Y, por eso, dedicar un premio a alguien, especialmente a una expareja, es un gesto que no pasa desapercibido. Es un acto que trasciende la simple formalidad y se convierte en una declaración de intenciones. Es una muestra de que, a pesar de los cambios, los lazos emocionales permanecen, y que el respeto y el cariño pueden perdurar en el tiempo. En este caso, la dedicatoria de Kerem a Hande fue una muestra de respeto, de cariño y de reconocimiento a su importancia en su vida. Es una forma de agradecerle por su apoyo, por su amistad y por el tiempo que compartieron juntos. Es una manera de reconocer que, en el camino hacia el éxito, Hande fue una compañera, una confidente, una persona que lo inspiró y lo impulsó a ser mejor. Y, por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de Hande. Aunque no estuvo presente en la ceremonia, seguramente se enteró de lo que sucedió. ¿Cómo se sintió? ¿Qué pensó? Es algo que solo ella sabe. Pero, estoy seguro de que este gesto la conmovió. Imaginen la emoción, la mezcla de sentimientos que debió experimentar al escuchar su nombre en boca de Kerem en un momento tan especial. La sorpresa, la alegría, la nostalgia, todo se habría combinado en una explosión de emociones.
Lo importante de todo esto, es que el mundo entero se emocionó con esto. Las redes sociales fueron invadidas por comentarios de cariño, apoyo y admiración hacia esta pareja. Se crearon collages con fotos de ellos dos, y se revivieron momentos especiales de la serie que los llevó a la fama. Los fans, conmovidos por el gesto, se volcaron a recordar los momentos más emblemáticos de su relación, tanto en la ficción como en la vida real. Revivieron escenas de Love is in the Air, compartieron fotos de ellos juntos, y recordaron los momentos más felices que vivieron como pareja. Además, muchos usuarios de redes sociales comenzaron a analizar cada una de las apariciones públicas de ambos actores después de la dedicatoria del premio. ¿Hubo alguna señal de que se hubieran reunido? ¿Se cruzaron miradas en algún evento? ¿Alguna indirecta en sus entrevistas? Todo, absolutamente todo, fue objeto de debate y especulación. La lupa de los fans, una vez más, se posó sobre cada detalle, buscando pistas que revelaran el futuro de esta pareja. Cada entrevista, cada foto, cada publicación en redes sociales fue analizada con detenimiento, buscando señales que confirmaran o desmintieran las esperanzas de una reconciliación. Y es que, en el fondo, todos anhelamos el amor. Nos encanta ver a las personas enamoradas, y nos encanta ver cómo superan los obstáculos y siguen adelante. La historia de Kerem y Hande es una historia de amor que traspasa la ficción. Es una historia de dos personas que se enamoraron, que compartieron su vida, y que, a pesar de la separación, siguen demostrando respeto y cariño mutuo. Es una historia que nos recuerda que el amor puede ser intenso, apasionado, y que, incluso cuando termina, puede dejar una huella imborrable. Es un claro ejemplo de que las relaciones humanas son complejas, que el amor puede transformarse, pero que el cariño y el afecto pueden permanecer para siempre. Y, por eso, este premio es tan importante. Es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es algo valioso. Es una prueba de que, a pesar de los cambios y las adversidades, el cariño y el respeto pueden perdurar en el tiempo. Es una lección de vida, un ejemplo de cómo, incluso después de una separación, se puede mantener una relación cordial y respetuosa. Ahora, vamos a hablar un poco de las reacciones de los fans, porque, como les digo, son lo mejor. Los fans son el alma de este tipo de historias. Son ellos los que mantienen vivo el interés, los que analizan cada detalle, los que sueñan con un final feliz. Son los que, con su pasión y su entusiasmo, alimentan la llama de la esperanza, y los que, con sus comentarios y sus opiniones, dan vida a esta comunidad. Son, en definitiva, el corazón de todo este asunto. En las redes sociales, las reacciones fueron de todo tipo. Hubo quienes se emocionaron hasta las lágrimas, quienes celebraron el gesto de Kerem, quienes esperanzados con una posible reconciliación. Hubo quienes, con los pies en la tierra, recordaron que, a veces, el amor termina y que cada uno tiene derecho a rehacer su vida. Y también hubo quienes criticaron, quienes no entendieron el gesto, quienes consideraron que era una forma de llamar la atención. Pero, en general, la mayoría de los fans se mostraron conmovidos y emocionados. La comunidad de fans, unida por el amor a esta pareja, se volcó a expresar sus sentimientos, a compartir sus opiniones y a debatir sobre el futuro de Kerem y Hande. La pasión y la emoción se desbordaron en las redes sociales, creando un ambiente de alegría y expectación. En resumen, lo que sucedió en esa ceremonia de premios fue mucho más que una simple dedicatoria. Fue un momento emotivo, un gesto significativo, una declaración de cariño y respeto, y un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, sigue siendo algo importante en nuestras vidas. Fue un momento que trascendió las fronteras de la ficción y se convirtió en una realidad palpable. Un momento que nos recordó que el amor, aunque a veces cambie de forma, nunca deja de existir. Un momento que, sin duda, quedará grabado en la memoria de todos los fans de Kerem y Hande. Y ahora, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado de esta conversación sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que se hayan emocionado tanto como yo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la emoción, el romance y la especulación. Espero que este vídeo les haya recordado la magia de Love is in the air y la importancia del amor en nuestras vidas. Recuerden que, el mundo de las series turcas es maravilloso, y este tipo de gestos son los que nos hacen amar aún más este universo. Son los momentos que nos hacen soñar, que nos emocionan, que nos conectan con la historia y con los personajes. Son los momentos que nos recuerdan que, en el fondo, todos buscamos el amor y la felicidad. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por todo lo que las rodea. Me encanta poder conectar con ustedes a través de esta pasión común. Me encanta leer sus comentarios y saber que compartimos los mismos sentimientos. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué piensan ustedes sobre este momento? ¿Creen que fue un gesto sincero? ¿Esperan que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Love is in the air? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. No duden en expresar su opinión, y en debatir con otros fans. Me encanta saber lo que piensan. ¿Creen que este gesto cambiará algo en la relación de Kerem y Hande? ¿O simplemente fue una muestra de cariño y respeto? ¿Qué opinan sobre las especulaciones que surgieron después de la dedicatoria? ¿Creen que hay futuro para esta pareja? Todas sus opiniones son bienvenidas. Y, por supuesto, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo contenido nuevo muy pronto, con más análisis, más chismes y más noticias sobre el mundo del entretenimiento turco. No se lo pierdan. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Allí también encontrarán contenido exclusivo, fotos, vídeos y mucho más. Un abrazo enorme, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad.